Estas grabaciones se les quedan a ustedes disponibles en el Drive. Eh, Van a quedar un poquito desordenadas si ustedes utilizan el Drive, entonces les recomiendo que creen una carpeta que se llame grabaciones y pues vayan guardando las respectivas grabaciones. Después de terminar las clases, más o menos a los 15, 20 minutos, les llega un correo con la grabación. Bien, entonces, ¿qué hace la econometría? En términos generales, tiene tres objetivos, son estos: estimar efectos causales. Esto de estimar efectos causales es para saber, oiga, si nosotros en la práctica cambiamos una variable X, ¿qué le pasaría a Y? Con total certeza, ¿qué le pasaría a Y? Entonces así nosotros pues podemos dar recomendaciones de política o de negocios o incluso solamente entender algunas problemáticas que quizás sean difíciles de manejar y pues así también desarrollar teorías. Estimar efectos causales, y esta palabra va a ser bien importante: causalidad. En esto se enfoca la mayor parte de la econometría. A veces se logra, uno puede decir, logramos encontrar una relación causal, pues esos ya son resultados muy, muy importantes, muy relevantes. Cuando no lo logramos es solamente unas simples correlaciones que igualmente son interesantes, que son relaciones entre variables, pero es que si encontramos correlaciones no vamos a poder dar recomendaciones totalmente precisas sobre algún asunto. No vamos a poder decir, oiga, si usted cambia esto en cierta magnitud, entonces esto va a cambiar en tanto. No vamos a poder decir eso. Pero igualmente pueden llegar a ser interesantes. También sirve para pronosticar. Pronosticar no solamente en un periodo de tiempo, entonces digamos, quizás algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, oigan, ¿cuál será mi salario después de graduarme de economía? Condicional pues, a lo que soy yo, a mis características, y condicional también a que estudie economía. Pues eso sería un pronóstico y de hecho lo podríamos hacer hoy mismo si tuviéramos todas las características de un conjunto de individuos y también tuviéramos pues qué va a ocurrir en el futuro con estos individuos. Es solamente reemplazar las características en una ecuación y vamos a poder obtener qué sucedería. Eso pues en términos de salario. También otro tipo de pronósticos son pronósticos más macroeconómicos o financieros, que digamos queremos invertir en la bolsa, queremos saber si deberíamos comprar esto, vender esto, o en términos macro, si deberíamos cambiar la tasa de interés, en cuánto deberíamos cambiar la tasa de interés, qué le pasaría al Producto Interno Bruto, qué le pasaría a la inflación, qué le pasaría al desempleo. Eso en una senda a través del tiempo. Es decir, si lo cambiamos hoy, qué le ocurriría a estas variables en septiembre del 2021, en octubre del 2021 y así sucesivamente. Si el futuro también podemos hacer pronósticos de muy, muy largo plazo, son un poco más complejos, pero podemos intentarlo hacer con estas herramientas que vamos a ver acá. Y tercer objetivo de la econometría es evaluar el impacto de políticas. Usualmente son políticas públicas, entonces podríamos saber, oiga, cuál es el efecto, o podríamos intentar cuantificar cuál es el efecto del programa Ser Pilo Paga de becas universitarias sobre los resultados de los estudiantes. ¿Cuáles son los resultados de los estudiantes? Pues primero, el acceso a la educación. Segundo, el ingreso después de acceder a esta beca, si están mejor, si están peor en términos de ingreso, en términos de bienestar. Entonces acá también tenemos que definir qué es bienestar. Y algo que sucede en econometría, y puede ser una frase un poco tal vez radical, es que lo que no se puede medir no va a existir acá en econometría. Necesitamos tener medidas precisas de las cosas. Si no, pues va a ser puro bla, bla, bla y no vamos a llegar a ningún consenso. Si no tenemos medidas precisas, al menos tenemos que tener un desarrollo teórico claro de todas las problemáticas que abordemos, pues para poderlas entender mejor. Entonces, podría ser Pilo Paga, o podría ser algunas de las políticas que se implementaron ahorita de restricción a la movilidad, pues el año pasado, eh, los programas de transferencias condicionadas para intentar mejorar
la situación de pobreza de algunos individuos, como Familias en Acción, cualquier tipo de política. Bien, entonces en este curso les voy a presentar el marco teórico y práctico. Voy a hacer estas dos cosas al tiempo, marco teórico y práctico. Vamos a ver teoría y práctica de los métodos econométricos más usados en la actualidad, haciendo énfasis en el entendimiento e interpretación de los supuestos realizados en análisis empíricos. Vamos a hablar mucho de muchos supuestos, y pues son supuestos que algunos pueden contrastarse usando evidencia, otros no los podemos contrastar, no los podemos probar. Pero si tenemos sospechas o evidencia de que no se cumplen, pues deberíamos hacer algo al respecto. En el curso no vamos a ver ese hacer algo al respecto, no nos va a alcanzar el tiempo. Si ustedes lo ven en Econometría 2, solamente vamos a describir y entender muy bien los supuestos. Eso va a ser principalmente. Vamos a ver, pues vamos a intentar entender pues cuándo no se cumple, pero no vamos a ver qué hacer al respecto. Requisitos de este curso: necesito que ustedes sepan álgebra lineal, algo de álgebra lineal, y fundamentos básicos de estadística y probabilidad. Yo igualmente pues voy a hacer un repaso, pero va a ser un repaso, pues igualmente ustedes ya han visto estas cosas, también cálculo. No, vamos a hacer algunas derivadas, no vamos a hacer nada de integrales, sí vamos a echar algo de matrices. Sí, eso es básicamente lo que se necesita. Algún repaso de conceptos estadísticos y de funciones de densidad de probabilidad. Entonces, mis objetivos con este curso es proporcionarles a ustedes las bases para el entendimiento. Esto es lo que más me importa, que ustedes entiendan este asunto. Y creo que si uno entiende bien las vainas, lo puede aplicar bien. Esto es lo que más me interesa, entendimiento, pero pues tampoco, esto está más ligado al marco teórico. Entendimiento y aplicación empírica de los modelos econométricos, entonces pues tampoco va a ser todo teoría. Entonces voy a traer algunos ejemplos que pues, yo considero interesantes. No, este curso no pretende abordar todos los ejemplos que existen de econometría, esto es un sinfín de conocimiento, entonces solamente voy a abordar algunos ejemplos, pero que igualmente creo yo que son bien interesantes y usualmente a ustedes les parece interesantes. Darles a conocer el comportamiento de agentes económicos por medio de la estimación de modelos econométricos. Entonces, digamos, vamos a contrastar algunas teorías que ustedes han visto, más que todo en micro, con datos. Entonces, pues vamos a ver cómo se comportan los agentes, y esto depende de la muestra de agentes, si hay resultados que se pueden extrapolar a distintas poblaciones o sencillamente son resultados que son inherentes a una única población. Vamos a hacer pruebas de hipótesis, que espero que con esa palabra por allá ustedes recuerden algo de estadística, y análisis de resultados. También generar conocimiento sobre fuentes de información. Vamos a hacer algo muy poco, no demasiado, pues este es el primer curso sobre conocimientos de dónde sacar datos. Entonces básicamente va a ser el DANE, pero también voy a utilizar muchas herramientas muchas bases de datos de libros de texto. Entonces, pues eso es más para aprender, pero no tanto para aplicar, es más ilustrativo. Pero igualmente vamos a trabajar con algunas fuentes de información y capacidades de manejo de software econométrico especializado. Vamos a trabajar únicamente con Stata. En el Moodle ya tienen ustedes el vínculo para poder instalar Stata oficial de la universidad. En caso de que no lo puedan instalar, algo por el estilo, que algo les suceda, cuéntenme. Si definitivamente no se puede la vaina, entonces en la universidad ustedes tienen algunas licencias de Stata en esas salas de cómputo que quizás ustedes recuerden de algunos años. Ahí pueden encontrar Stata. Competencias a desarrollar: capacidad de análisis cuantitativo para el desarrollo y solución de problemas de naturaleza económica. Bueno, saber dónde están los datos, cómo organizarlos y depurarlos, y emplear eficientemente las herramientas computacionales destinadas al análisis econométrico.
ustedes han visto cursos de programación o los van a ver, no recuerdo, pero en este curso no vamos a necesitar utilizar herramientas avanzadas de programación, solamente vamos a utilizar Stata para llamar las rutinas de programación que él ya tiene incorporadas y no vamos a tener que programar demasiado, echarle mucha cabeza a eso. Entonces, con esto me refiero eficientemente. Bien, actividades de evaluación, primer corte, va a haber un parcial, talleres en grupos. El parcial va a ser netamente teórico, individual, talleres en grupos, máximo de 2 personas, 40%. Estos talleres van a ser netamente empíricos, entonces va a ser mucho de Stata. Con esto voy a evaluar el marco teórico, con todo esto las aplicaciones, y necesito que ustedes estén más o menos atentos a clase, o si no en esta vaina les va bien mal. Entonces, participación del 20% acá durante la clase. Requisitos para acceder a puntos de participación. Yo acá voy a tener un archivo con todos sus nombres. Espero que todos estén acá. Si alguien falta, me cuenta. Esto va a ser durante el corte. La idea es hacer 15 puntos de participación. Se hacen los 15 puntos, sacan 5 en ese 20% de participación. Requisitos: primero, encender la cámara mientras están realizando su intervención. La pueden hacer durante la clase o al final de la clase, no hay problema. Puede ser respuestas a preguntas que yo les estoy haciendo a todos. Puede ser algún comentario por parte de ustedes, pues obviamente asociado a la materia. Puede ser alguna inquietud que se note que ustedes han estado pensando mucho, que pues amerita cierta calificación, no algo, pues una intervención muy sencilla también es totalmente bienvenida, pero pues no va a tener puntos de participación. Yo voy a juzgar eso. Bien. Eso es para mantenerlos ustedes atentos. Entonces, las clases conmigo van a ser más o menos una hora y media, ustedes escuchándome a mí, y pues yo haciéndoles preguntas, ustedes pueden intervenir, etcétera. También se pueden armar algunos debates si lo amerita. Y la última media hora les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes los hagan en la casa. Y la siguiente clase, eso sí no me gusta el horario, porque creo que pues, no hay mucho tiempo, al menos pues de lunes a martes, no hay mucho tiempo para resolver vainas. Pero bueno, al menos de martes a lunes sí hay mucho tiempo. Pero la idea es, en el último momento de la clase, dejarles algunos ejercicios a ustedes, teóricos y empíricos, para que practiquen. No tienen nada de calificación. La siguiente clase yo los resuelvo, pues si tienen dudas. Si no, yo sigo. El segundo corte, la misma vaina. Corte final, la misma vaina. Esto pesa 35, 35 y 30. Pero pues la ponderación de cada uno de estos rubros igualito. No sé si hasta acá tienen alguna inquietud. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo van? Por el momento todo bien, profe. Ok. Esto es lo que vamos a ver del curso. Ahorita creo que son muchas cosas, algunos términos un poco extraños, entonces no los quiero como bombardear con todos estos términos extraños. Para eso pues vamos a tener todo el tiempo del curso. Espero distribuirlo muy bien, todos los temas. Vamos a seguir principalmente el libro de Wooldridge, de Introducción a la Econometría, pero no va a ser exactamente lo que veamos. Yo voy a tomar algunas cosas del libro de Wooldridge, pero también pues voy a tomar otras cosas de mi experiencia y de otros libros de texto, que todos ya los tienen disponibles en el Moodle. También. Entonces en el Moodle tienen, porfa, para ingresar a las clases, háganlo acá por el Moodle, de clase lunes, clase martes, pero, o sea, también pueden ingresar por Google, por el calendario de Google, pero porfa ingresen más bien por acá, clase lunes, clase martes. Acá tienen todos los libros de texto, yo creo, están ordenados, yo creo que del más importante al menos importante.
pero siéntanse libres de tomar cualquiera sirve, todos son muy buenos. Y en este último vínculo pueden encontrar la licencia de Stata. Ya tienen una tarea, instalar Stata en sus computadores. Tienen que instalar la versión SE. Alguien les va a dar una opción para instalarla. Sale la versión SE. Cuando lo instalen, aquí les va a aparecer que tiene la versión SE. Les va a dar otras alternativas, instalar la versión IC o la MP. No le den a ninguna de esas, instalen la versión SE. Si tienen un computador de 64 bits, les va a dejar instalar sin problemas. Si tienen uno de 32 bits, creo que van a tener problemas. Si tienen Mac, ahí están los diferentes instaladores también para Mac. Primera tarea, instalar Stata. Bien, entonces todos están acá en esta lista. Porfa, pueden levantar la mano virtual. Los que no. Es que a veces, no sé, las listas acá a veces fallan. No sé si hay alguien que no esté en la lista. Bien, me cuentan cualquier vaina. Entonces, antes de arrancar con el curso, quiero que ustedes se presenten. Porfa, enciendan su cámara cuando se presenten. Me cuenten en qué semestre van, más o menos, si es por allá un semestre como combinado, ya algo de octavo, otro de primero, algo así. Cuéntenme. ¿Cuántos años tienen? ¿De qué programas son? Claramente son de economía, pero también pueden estar viendo otras vainas. Y qué han escuchado del curso, qué esperan del curso. Si la respuesta es nada, no he escuchado nada, frescos, cuéntenme, siéntanse totalmente libres. Entonces vamos primero con Andrés Felipe Sánchez. Hola, profe, buenas tardes. Hola. ¿Sí se ve la cámara, profe? Un segundo. Ya, ahí Bueno, listo, gracias, profe. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, tengo 18 años, estoy en quinto semestre y estudio economía y pues espero en la materia aprender bastante acerca de todo lo de la econometría. Solo economía. Bien, perfecto. Gracias, Andrés. Sí, sí. Brian Steven Vargas. ¿Me escucha Brian? Ustedes escuchan a Brian, quizás es mi internet. No, profe, yo no lo escucho. Ok, lo dejamos para después. Ok. Si quiere, escriba su presentación por el chat, Brian. Damián Nicolás León. Hola, profe. No sé si me ven. No, espera un segundo. Ya me deberían ver. Sí, hola Brian. También, perdón. Bueno, pues soy Damián León, tengo 21 años, soy de economía. Y pues de la materia he escuchado de egresados, que es una materia en la que hay que ponerle mucho cuidado, que da para mucho en cuanto a trabajo después. Pero en general de qué se ve y todo eso no he escuchado así específicamente. Ok, perfecto. Gracias, Damián. Gerardo Antonio. Buenas tardes, profe. Hola. Mi nombre es Gerardo Antonio Pardo, tengo 20 años, estoy en quinto semestre
y pues de la materia espero aprender bastante sobre los pronósticos, pues como que me llama mucho la atención esta parte de la econometría, y pues también soy consciente que pues es una materia a la que hay que poner bastante atención porque el contenido suele ser bastante denso, pues es lo que he escuchado. Y ya, profe. Ok, perfecto, gracias Gerardo. Sí, esto no, creo yo que sí es harto contenido, toca prestarle atención, pero no es nada imposible. Con respecto a lo del tema de los pronósticos, vamos a ver nosotros pronósticos en cortes transversales, pero no vamos a ver, al menos en este curso, pronósticos de series de tiempo. Después, quizás conmigo, muy seguramente conmigo, vean ese tipo de pronósticos más de variables financieras, que sé que pues inicialmente muchos de ustedes están en economías por eso, ¿no? Como por la parte de finanzas. Bien. Juan David Chisco. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. En este momento no tengo cómo prender la cámara, es que mi computador está súper tostado, está muy trabado, entonces tengo que mandarlo a reparar. Mi nombre es Juan David Chisco, estoy en quinto semestre, estudio economía y lo que he escuchado desde el primer semestre es que es una materia complicada, a la que hay que estar atento desde el primer momento para poder seguir en línea y aprovechar todo lo que nos puede otorgar. Y en cuanto a contenido como tal, no estoy muy familiarizado con lo que podamos ver. Bien, ok. Gracias, Juan David. Sí, pues la idea es aprender vainas nuevas, ¿no? Si no, uno, ¿para qué está estudiando? Eh, bien. Juan José Borges. Ahí me ve, profe, qué pena. Sí, lo vemos y lo Buenas escuchamos. tardes, mi nombre es Juan José Borges Ramírez, tengo 19 años, estoy en quinto semestre y bueno, soy de economía. He escuchado pues que esta materia es un poco densa, complicada y uno de los más importantes para pues, para la carrera. Y pues para mí sería aprender, sería lo mejor, aprender de todo lo posible. Ok. Gracias, Juan José. Yo no sé, no creo que sea la más importante, así que uno diga importante. No, de hecho, pues las macros y las micros quizás lo son más porque primero va la teoría, después la parte aplicada. Entonces, no sé, creo yo que todo es un conjunto. Pero ok. Juan Pablo Caicedo. ¿Se ve, profe? Sí, lo vemos y lo escuchamos. Vale. Mi nombre es Juan Pablo Caicedo, tengo 20 años, estoy en sexto y quinto semestre. Las expectativas que tengo de la materia básicamente son, pues claro, aprender cosas nuevas, también como poder utilizar la información que tenemos actualmente, como los tipos de bases de datos, para pues implementarlas en las diferentes cosas que vamos a utilizar y pues básicamente aprender eso también a futuro. Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Vale. Laura Natalia Malaver. No sé si lo pronuncié bien. Sí, profe. Retroalimentación del Ya. micrófono. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Laura Malavé, tengo 19 años, estudio en la Facultad de Economía y hago doble programa con Gobierno y Relaciones Internacionales. El semestre pasado vi esta materia, pero se me fue la luz en el primer parcial. Y el profesor como que no me ayudó mucho en la gestión como de eso y pues ahí me bajó mucho la nota y ya. Ya. Gracias por comentar tu experiencia, Dale, pues. Laura. Sí, sí, si alguna vez les ocurre eso, cuéntenme. Yo creo que soy más bien, o sea, si me cuentan a tiempo, ¿no? Como que está bien, me acabo de pasar, porfa, y pues que sea una clase importante, algo así. Cuéntenme y ahí miramos qué hacemos. Pero sí entiendo que esas situaciones son difíciles. Ok. Laura Sofía Roa.
¿Listo, profe? ¿Me escuchas? Sí, escuchamos, Mi nombre es Laura Sofía Roa Sánchez, pero no vemos. tengo 20 años, soy de la... Está cargando la cámara, es que tengo un poco lento el computador. Ya, porque ya. Ya. Tengo 20 años, soy de la Facultad de Economía, voy en sexto semestre. De la materia sé que se basan en datos estadísticos, en muestras. Stata pues es un programa muy importante, aporta mucho a la materia. Y ya. Bien, perfecto. Gracias, Laura. Sí, acá yo creo que en econometría quizás es el primer encuentro de ustedes de utilizar mucho el computador con economía. Entonces, quizás eso da la noción de que sí es bien importante, etcétera, pero en verdad lo más importante es que uno entienda los temas, es decir, lo que está en la cabeza de uno, no tanto uno lo que sabe hacer en el computador, esas cosas, no, lo más importante son las ideas, la creatividad, cómo aplicar, esas cosas son lo más importante. De resto, son herramientas. Entonces, acá vamos a aprender, de hecho, herramientas. Existen algunas que son sustitutas a Stata. Quizás la de las principales razones para usar Stata es que de pronto en Colombia es de los más utilizados, tanto por el DAN y algunas entidades, pero pues también hay otros que son ampliamente utilizados. Entonces, si uno entiende bien las ideas, seguramente se puede mudar de programa y va encontrando su preferencia por algún programa. Y bueno, también existen algunas restricciones de esto a la hora de trabajar, porque no todas las entidades pues tienen los programas que uno sabe, pero en esencia todos operan de la misma forma. Entonces, por eso, más importante, entender. Bien. Roa, ¿cierto? Ah, ya está. Laura Valentina Cardoso. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Hola, mi nombre es Valentina Cardoso, soy estudiante de quinto semestre de Economía, tengo 20 años y he escuchado que la materia es un poco compleja, pero pues, pero pues nada, yo espero aprender muchísimo de esta clase y pues si puedo aportar algo a la clase, no solo, pues no solamente a mí, sino a mis compañeros, pues perfecto. Y ya. Sería perfecto. Gracias, Laura. Lady Viviana Álvarez. Mi nombre es Lady Viviana Álvarez Granados, tengo 21 años, estudio economía y voy en quinto semestre. Y he escuchado de la econometría, que es la matemática relacionada con estadística. También he escuchado que es un poquito como compleja, pero pues nada. Pero pues olvidémonos de que es compleja y pensemos que es más bien fácil. Perfecto. Gracias, Lady. Vale. Natalia Andrea Acevedo. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Mi nombre es Natalia Acevedo, tengo 18 años, estudio economía y voy en quinto semestre. No he escuchado mucho sobre la materia, pero pues sí pretendo aprender bastante. Perfecto. Gracias, Natalia. Vale. Oscar Mauricio Panqueva. Yo soy el profe. Sí, perfecto. Pues soy Oscar, estoy en quinto semestre de economía y pues aspiro como a aprender harto de la materia porque pues siempre se recalca como que es como fundamental para los cursos que vienen, como entenderla y eso, entonces pues aspiro como a aprender bastante. Ok, perfecto. Vale. Gracias, Oscar. Vale. Rubén Andrés Quintero. Yo. ¿Me ve, profe? Sí, lo vemos y lo escuchamos. Bueno. Mi nombre es Rubén Andrés Quintero, tengo 20 años, voy en quinto semestre de economía y pues lo que había escuchado más que todo de la carrera era pues la utilización de los software como Stata y la combinación con bases de datos y, pues más o menos entender los datos
Ok, perfecto. Gracias, Rubén. Sara Gire Méndez, no sé si lo pronuncié bien. Hola, profe, sí, sí, señor, sí, está bien pronunciado. Hola, profe, tengo 20 años, estudio economía, voy en quinto semestre y he escuchado un poquito cómo ir la carrera, lo que todos dicen, que es como muy difícil y sé que tiene relación con los modelos económicos y pues espero quitarle el miedo a la materia y ver para qué sirve tanto para mi vida profesional como un poquito personal y ya. Perfecto. Gracias, Sara. Y Sergio Esteban Rincón. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escuchamos y lo vemos. Me llamo Sergio Rincón, tengo 20 años, estudio economía, estoy en quinto semestre. Y pues aparte de lo que han dicho mis compañeros, eh, no he escuchado más esta parte de la materia. Bien, ok. Gracias, Sergio. Perfecto. Creo que algunos, sí, no sé, les han dicho vainas, los de semestres arriba, no se dejen llevar por esas cosas. Espero que les hayan dicho más bien cosas buenas. Yo creo que la mejor forma de uno ver un curso es no tener expectativas, ni altas ni bajas. Así, pues digamos que uno es más imparcial, ¿no? Tampoco se decepciona fácilmente o se sorprende muy fácilmente, sino ser más bien imparcial. Verlo con los propios ojos. Ok. Y les quiero hacer otra pregunta. Porfa, levanten la mano virtual y déjenla levantada los que irían a clase presencial el siguiente lunes. Los que seguro irían el siguiente lunes. Y déjenla levantada. Listo. 6 personas. Ok. Y porfa, bajen ya todas las manos. Los que irían a clase presencial el siguiente martes, porfa, levanten las manos virtuales y déjenlas levantadas. Entonces, 1, 2, 3 y 7 van 10. Ok, creo que los martes habría quizás más asistencia. Podemos cuadrar algunas clases presenciales, si a ustedes les gusta. También pues, me ha pasado en esto que les pregunto y a veces pues, no van, también están en todo su derecho. Van a ser híbridas. Se pueden quedar en la casa o pueden asistir. Cualquiera de las dos no debería presentar mayor inconveniente para atender a la clase. Lo único que no me gusta tanto es que como acá usamos Stata, pues los que vayan presencial no vamos a estar en sala de cómputo, sino en un salón regular. Entonces, de hecho, ni siquiera yo en ese salón tendría Stata, a menos que esté instalado en el computador, me toca ver si lo instalan. No sé si eso va a estar. Y pues ustedes en sus casas sí podrían utilizar Stata. Eso es lo único que yo le pongo, pero igualmente no habría ninguna inquietud. Yo ya he ido a la universidad varias veces, no sé si ustedes ya han ido recientemente con la pandemia, si tienen alguna inquietud de cómo, pues para ir, qué toca hacer, no sé, alguna vaina, los escucho. Relacionado a lo que tú decías que íbamos a tener de pronto la sala de cómputo, igual se podría llevar el portátil, ¿no? Para utilizarlo allá. Sí, si tienen portátil, magnífico. Lo digo, pero pues sé que algunos de ustedes pues, tampoco pueden tener un portátil o no lo tienen, no sé. Entonces, pues yo no se los puedo exigir. Pero sí, si tienen portátil, totalmente bienvenido. No sé si tienen alguna otra inquietud. Laura Natalia. No se quedó la mano arriba de Laura Natalia. Profe, o sea que la clase sería 10, ¿sí? ¿Cómo? O sea, la clase presencial que dice sería el 10 de agosto. Cuadremos la otra clase.
¿Les parece? Mañana, cuanta más información tenga uno, mejor. Pero podría ser los 2 días, podría ser incluso los 2 días. Estamos cuadrando. Yo cada vez la clase anterior les pregunto y vamos cuadrando, dependiendo de la asistencia de ustedes. Ah, vale, profe. Ok, entonces vamos a arrancar el curso. Yo voy a utilizar archivos de Word para utilizarlo como tablero y siempre voy a hacer esto, así sea presencial o virtual, voy a utilizar estos archivos de Word y se los voy a ir subiendo al Moodle. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, dime. Yo en mi caso personal hace año y medio que no voy a la universidad, porque llevamos en pandemia prácticamente, y pues no me siento preparada para volver, en fin. ¿Tú no vas a llevar algún tipo de control, digamos, los que van a ir presencial y los que vamos a estar virtual, o es si uno quiere ir? Es totalmente voluntario, si ustedes quieren. Si no quieren, están en todo su derecho de no asistir para nada. Y eso para todas las clases, ¿ok? De pronto me regañen por decir eso, pero eso es para todas las clases. Vale, profe, gracias. Listo. También los que van a ir tienen que diligenciar una encuesta antes. Y ahí la entrada sí la cambiaron un poquito, con lo mismo con el carnet, etc. La gran mayoría de salones están adecuados para eso. No, mentira, no la gran mayoría, por ahí el 30% de salones. Son de los grandes, los que quedaban en el, ¿cómo se llamaba ese edificio? El B, que ahí uno puede abrir las ventanas, etc. Están más o menos bien separadas. Eso, en Ustapaz. Cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan de eso, pues cuando vayamos a ir me dicen y yo los ayudo. Pero pues, tampoco es tan difícil. Bien, entonces, ¿qué es la econometría? La econometría busca usar métodos estadísticos aplicados, o más bien combinados, con teoría económica para, uno, estimar relaciones económicas. Por ejemplo, digamos que nosotros quisiéramos determinar o quisiéramos conocer cuál es el efecto de la experiencia laboral sobre el salario. Es decir, tenemos una hipótesis que dice que a medida que transcurre el tiempo, y es una hipótesis más bien informal, basada en muy poca teoría. A medida que transcurre el tiempo y alguien continúa trabajando, pues adquiere más experiencia, la experiencia le permite ser más productivo, y eso sí es basado en teoría económica, y más productividad implica más salario. Ok, ¿será que el efecto es lineal? Es decir, que si yo adquiero un año más de experiencia sin importar yo cuántos años de experiencia tengo, el efecto siempre va a ser el mismo. Es decir, si yo paso de 0 a 1 año de experiencia, el efecto es el mismo que cuando yo tengo 30 y paso a 31 años de experiencia, o quizás es no lineal. Y cada vez que se incorpora más y más experiencia, pues el efecto sobre la productividad es cada vez menor. Esto podría suceder por rendimientos decrecientes de escala de una función de producción, si se cumplen rendimientos decrecientes de escala. Esas preguntas las podemos abordar con econometría y las podemos contestar. Bien. Otro ejemplo, supongamos que queremos determinar cuál es el efecto, el tamaño de un grupo de estudiantes sobre su calificación. ¿Será que grupos más pequeños adquieren una mejor calificación? ¿Será que grupos más grandes adquieren una peor calificación? ¿Será que existe algún óptimo?
el tamaño del grupo. ¿Cómo podríamos definir esto? Pues lo podemos, con econometría, con datos, podemos cuantificar. ¿Cuál es el efecto de la migración sobre algunos resultados económicos? Podríamos hablar de pobreza, de ingreso, pobreza medido pues de forma multidimensional, ingreso, criminalidad, etcétera, entre otros. También esto pues medido en términos de los que llegan y los que estaban. Y también si la migración genera más migración, algo por el estilo, lo podemos tratar de cuantificar utilizando econometría. Vemos cuál es el efecto de la construcción de un centro comercial sobre el precio de la vivienda. También lo podemos contestar utilizando econometría. ¿Cuál es el efecto de la tasa de interés de intervención del Banrep sobre los precios al consumidor? Y una pregunta mucho más grande es, ¿este efecto se anula en el largo plazo? Un estilo de dicotomía clásica, que esto decía, si hay un cambio en las variables nominales, no hay un cambio en las variables reales en el largo plazo. Y eso pues tiene grandes implicaciones. Esto es, oiga, la política monetaria en el largo plazo pues no aporta muchos cambios. En el corto plazo sí, pero no en el largo. Podemos tratar de contestar este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas todavía no tiene una respuesta muy clara. Existen estudios sobre esto, sí, pero no hay un consenso como tal. Entonces eso dificulta también la toma de decisiones. Entonces, estima relaciones económicas. Digamos que algunas de estas son más que todo basadas en teorías un poco informales, como solamente discutirlas. Eso es lo que vamos a abordar acá en este curso. No vamos a desarrollar otras teorías totalmente formales. A eso se le llama más probar teorías económicas. Esto es con, digamos, econometría estructural. Esto es tener una teoría ya desarrollada con letras, maximizaciones, toda la cosa, y tratar de contrastar las predicciones de esa teoría con la parte empírica. Eso también es econometría. Nosotros vamos a tratar de utilizar más bien este método, que es un poco más sencillo, solamente discutiendo, intuyendo y pues igualmente haciendo inferencias con datos. Entonces, por ejemplo, acá podríamos tratar de determinar el tipo de un bien o servicio. Podría ser un bien normal, un bien inferior. ¿Qué otro tipo de bien conoce? Ok, normal, inferior. También podemos tratar de cuantificar la elasticidad, el precio de la demanda de un bien o servicio. Esto es muy útil para tratar de hacer política tributaria. Algo así como, oiga, si nosotros vamos a poner impuestos sobre las bebidas azucaradas
y las bebidas azucaradas son un bien relativamente inelástico por el lado de la demanda, quiere decir que si imponemos ese bien, entonces vamos a cargar de más impuestos a los consumidores. ¿Por qué? Porque son más bien bienes necesarios o la gente los demanda sin importar si está cambiando mucho su precio. Entonces, así nosotros le pongamos el impuesto a las empresas lo van a transmitir a precios y el consumidor va a ser el que termina pagando más. Entonces, es importante saber la magnitud de la elasticidad, precio de la demanda y, bueno, también de la oferta, para saber quién va a pagar la mayor proporción. Y de la oferta. Ok. Pronosticar variables económicas. Entonces, normalmente esto cae más en la categoría de variables macroeconómicas. Entonces, esto puede tratar de responder esta pregunta. ¿Cuál es el portafolio de acciones óptimo en términos de que pues, minimiza el riesgo y maximiza los retornos? ¿Cuál es la mejor estrategia de inversión? Y también, ¿cuál es el Producto Interno Bruto de largo plazo? O todas estas variables de largo plazo macro que le dicen a uno si estamos en una posición expansiva en términos monetarios o contractiva en términos monetarios. Podemos tratar de responder este tipo de preguntas. Y evaluar políticas públicas. Entonces acá están las que les mencioné. SERPI lo paga. Familias en Acción. ¿Qué términos generales estos se llaman? Programas de transferencias condicionales. ¿Alguno de ustedes ha sido partícipe de este programa? De Familias en Acción, que quizás nos cuenten cómo es la vaina. No, profe, la verdad no. Acá les va a tocar dejar la pena en este curso por esto. ¿Listo? Yo no los voy a presionar. Ya las reglas están dadas. Sí, Laura Natalia. ¿Qué es lo que dice tú, Laura Natalia? Perdón, profe, pero no tengo cabeza para su clase. Anoche, ¿qué dice ahí abajo? Es que no alcanzo a ver lo que dice ahí abajo. Ah, profe, es una imagen del paro. Ya, Solo que ya la cambia y no se cambia. Ya, pero solo por curiosidad, es que no alcanzo a leer. Anoche puede ser yo. Ah, ya, ok, listo. Continúo. Profe, pues, o sea, la verdad no he pertenecido, pero sobre como lo que he escuchado es que a muchas personas de bajos recursos, supongo que es como por el nivel de Sisbén, les dan como mensualmente cierta cantidad de dinero. He visto que mucha gente como que empezó a pagar como con una tarjeta, como que no sé, como que tienen una cuenta en el Banco de Bogotá, no sé, y les dan ahí como el dinero mensualmente, o no sé si eso lo estaban haciendo solo por pandemia, pero pues les estaban dando o por efectivo, cosas así, les dan como cierta cantidad de dinero mensualmente como con el fin de que puedan mantener de una mejor forma a su familia, dándole calidad y bienestar a las personas. Bien, perfecto. Sí, eso es parte del programa, porque eso es de cierta forma dar subsidios, pero esta palabra es importante, condicionadas, porque es condicionada a que ellos cumplan ciertas condiciones. Lo que normalmente se le pide es que los hijos de la familia o las personas que están bajo el cuidado de alguien vayan a estudiar o tengan buena salud, y existen indicadores para medir esto.
Y esto es la clave, porque, digamos, esta idea de, pues, regalemos plata, y así regalemos la plata a las personas que más lo necesitan, pues no ser la clave como para mejorar la distribución del ingreso, sino que también necesitamos que haya productividad de cierta forma por parte de algunos individuos. Entonces, por eso la palabra condicionadas. Se puede hacer condicional a esto, también se ha hecho condicional, digamos, a que las madres que están embarazadas cuiden su salud, vayan a las citas al médico, o condicional a que puedan recibir alguna visita por parte del Estado, de alguna persona que supervise la situación dentro de la familia, porque muchas veces pues, estas familias tienen algunas interacciones un poco pues, complejas. Entonces, pues para mantener un monitoreo del asunto, y ahí se hacen las transferencias. ¿Sí, Juan José? Sí, profe, no, quería preguntar si también bajo bajo estas políticas también cabría la que salió hace poco, que se llama Jóvenes Propietarios, que incentiva a los jóvenes para... ¿Sí? No la conozco, pero sí, la idea es cualquier tipo de política. Ah, ok. Sí, con las viviendas vis a vis y todo eso. Ok. Sí, digamos esto de subsidios a la vivienda de interés social. Podemos tratar de establecer el impacto de esto, pero pues también tenemos que definir el impacto sobre qué, ¿no? Cualquier tipo de política puede ser a nivel más chiquito. Digamos, utilizando técnicas econométricas también podemos saber, oiga, cuál es el efecto de la presencialidad sobre el desempeño de los estudiantes, puede ser de economía, de la Santo Tomás, del país, etcétera. Podemos intentar cuantificar eso, necesitamos tener datos. Cualquier tipo de política no tiene que ser pública, normalmente las más interesantes son las públicas, pero no tiene que serlo. Digamos también esto se han hecho algunos experimentos con la asistencia al servicio militar, más que todo en Estados Unidos y en la guerra de Vietnam, porque acá se dio un experimento muy interesante y es que las personas que tenían que prestar su servicio militar en la guerra de Vietnam fueron asignados de forma totalmente aleatoria. Vamos a ver más adelante que eso representa un escenario ideal para uno poder cuantificar el efecto de ir a la guerra sobre puede ser su ingreso futuro, su estabilidad mental, sobre el desempeño de su familia. Pues toca tener estas variables de resultado más bien claras. Pero bien, no sé si a alguien se le ocurrió algo más que mencionar para complementar toda esta parte que dijimos. ¿O alguna pregunta? Listo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer acá. Más preguntas que respuestas. Esto para nada aborda todas las preguntas que existen, pero quiero pues, que ustedes más o menos comprendan acá cuál es el tipo de problemáticas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos realizar un análisis empírico? Pues la idea es utilizar el método científico. Esto es, primero, hacer una observación del mundo. Puede ser algo que les haya ocurrido a ustedes, puede ser que ustedes están revisando alguna base de datos y de forma descriptiva, eso es mirando correlaciones o covarianzas o varianzas o promedios por grupos, algo por el estilo, de forma descriptiva. Ustedes tienen evidencia o creen que puede existir algún efecto. Ustedes acá crean alguna pregunta por medio de esta observación. Y esto es lo más importante acá. Ya una vez ustedes dominen econometría, todo, lo más importante va a ser esto, hacerse preguntas. Acá hay parte creativa por parte de ustedes. Observación del mundo. Luego, realizar un planteamiento teórico
Esto puede ser, como les mencionaba, formal o informal. Digamos que todas estas preguntas están más basadas en modelos microeconómicos. Ustedes ya han visto. Estas otras, pues quizás se puedan desarrollar en los modelos asociados a esto, pero pues también se puede hacer de manera totalmente informal. Como les mencioné, nosotros nos vamos a ir en el curso por esto, que vamos a echar suficientes matemáticas para complicar más esto con planteamientos teóricos totalmente formales. Entonces nos vamos a ir por un lado formal. Y tercero, una prueba. Para esto vamos a tratar de establecer relaciones causales, predicciones, son los objetivos, o incluso pues pruebas de hipótesis. Esa es la idea de cómo realizar el análisis empírico. Ahora bien, hay veces que pues, uno puede observar algo en el mundo y uno dice, oiga, esto puede ocurrir, pero no tenemos datos de eso. Entonces, pues podríamos llegar hasta acá y eso ya es un resultado. Solamente dedicarnos a pensar, analizar, hacer un planteamiento teórico. Pero no vamos a poder hacer esto. Entonces ahí van a quedar varias preguntas si no tenemos datos. Entonces muchas veces lo que hacen los econometristas es, primero tienen datos y cuando tienen datos se ponen a observarlos, luego hacen el planteamiento teórico y luego prueban. Entonces a veces va en ese orden. Las mejores ideas, se los garantizo, parten de acá. Observar, hacer el planteamiento y luego intentar probar. Definitivamente esas son las ideas ganadoras, las ideas radicales que van cambiando todo el paradigma del asunto, van partiendo de acá. Pero eso tiene uno que ser un super genio para hacer estas vainas. Normalmente pues, los mortales partimos de los datos, hacemos los planteamientos y luego probamos. Ok. Entonces, un ejemplo de un planteamiento teórico formal es el modelo de oferta y demanda. Entonces, el modelo de oferta y demanda dice que la cantidad demandada de un bien o servicio es una función del precio propio, el precio de un bien relacionado, el ingreso, las expectativas de precios e ingreso y de las preferencias. Recordando algo de microeconomía. Les pregunto, si incrementa el precio propio, ¿qué le debería pasar a la cantidad demandada del bien y servicio? Repito la pregunta, si aumenta el precio propio, ¿qué le debería pasar a la cantidad demandada del bien o servicio? Disminuye, ¿no, profe? Claro, ¿cierto? Acá todos deberían decir, disminuye de una. Listo. Ahora, si aumenta el precio de un bien relacionado, ¿qué le debería ocurrir a la cantidad demandada? ¿De qué depende? Los escucho. ¿Aumentaría la cantidad demandada? ¿Por qué? Porque sería como sustituto, porque si son bienes que cumplen la misma función. Ok, entonces si son sustitutos, aumenta el precio del sustituto,
pues yo debería demandar más de este. Pero ¿qué otro tipo de bien podría ser? Pues piensen en carros y llantas, en PlayStation y ¿Complementario? control del PlayStation. Exacto, complementarios. Bien. Entonces, si son complementarios, se aumenta el precio del complementario, pues también debería caer acá la demanda. Ok. Ingreso. ¿Cómo es la relación ingreso a cantidad? Si se reduce el ingreso, pues se va a reducir la cantidad. ¿Siempre? Pues si no es un bien que sea, o sea, que no sea de primera necesidad, ¿no? No, 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 acá no hablemos de primera necesidad, nada de esas vainas, formal. Sí, o sea, yo creo que si pues nos bajan el salario, pues tendremos que consumir menos. De todos los bienes y servicios, ¿será? ¿Será que consumimos más de algunos? Sí, pues si es un bien normal, si es un bien normal, sí. Ah, eso sí, eso sí. ¿Y qué otro tipo de bien podría ser? Inferior, exacto, Brian. Entonces acá está el pasaje del bus. O, no sé, alguna comida de esas feas como carbe. ¿Se han comido carbe alguna vez? Aunque en verdad no es tan fea, a mí no me parece tan fea. Sí, sí, de hecho, sí. Sí, Pues no, sí la he probado, no es tan fea. sí, pero es muy barato. Entonces la Ajá. cosa es que normalmente las personas que tienen poco ingreso pues demandan más de ese bien o servicio. Pero eso contaría como bien sustituto, ¿no? ¿De qué? Pues, o sea, sí, No la bien, sí. carne pues sería, sí, un sustituto de la carne, digamos. Pero esto es solamente viéndolo por el lado de ingreso. O sea, acá no nos estamos preguntando si es sustituto complementario relativo a otro, sino solamente relativo al ingreso. Pero bien, ok. Ahora, expectativas de precios e ingreso. Acá pues ocurre algo más particular y es que con estas expectativas de precios, normalmente si hay expectativas de que el precio de un bien o servicio suba, pues sube. Pues, digamos, piensen ustedes en un bien o servicio que quieran comprar. Y supongan que ustedes esperan que el precio aumente de ese bien o servicio. Si eso pasa, ¿ustedes qué harían? ¿Lo comprarían hoy? ¿Se pueden endeudar? Si quieren, digamos. ¿O lo comprarían mañana? Pues si va a aumentar, obviamente lo compramos antes de que Sí, aumente. Claro, ¿no? compraría hoy, profe. Pero lo que sucede ahí es que ahí aumenta la demanda porque pues, se espera que aumente el precio y como aumenta la demanda, pues aumenta el precio, ¿cierto? Entonces acá hay algo de expectativas autocumplidas, de que si más personas esperan que algo suceda en términos de precios, eso sucede y eso pasa para mercados financieros, para papas, para yucas, para cualquier precio. Eh, Y en términos de ingreso también, pues acá no ocurre esas profecías autocumplidas, pero en términos de ingresos sí, pues hay una expectativa de un incremento en el ingreso y el bien es normal, pues debería aumentar la cantidad demandada. Y lo mismo para bien inferior. Y las preferencias, pues esto lo podemos resumir en la función de utilidad. Esperamos que pues, cuanta más utilidad de un bien o servicio, pues más cantidad demandada existe. Ok, esto es un ejemplo de un planteamiento teórico formal que ustedes ya dominan, tal vez no lo recordaban, pero esto es un ejemplo de un planteamiento teórico formal. Ahora hagamos uno informal. Va a ser uno que vamos a utilizar a lo largo del curso. Nos vamos, lo vamos a
denominar la ecuación de Mincer. Y esto es el salario de un individuo, digamos el salario real, es una función ¿de qué? ¿De qué variables? Y quiero que acá ustedes echen ideas. Y ojo, estas ideas, pues esto lo vamos a ir cambiando a través del curso, tienen que ser medidas precisas, tenemos que tener observaciones de esto. Pueden ser, algo puede ser un concepto, ok, pero tenemos que aterrizar eso a alguna medida. Entonces, Profe, ¿me repite el ejemplo que vamos a hacer, perdón? sí, el salario real es una función de qué cosas, es decir, el salario que ustedes les lleguen a pagar por sus trabajos, por el trabajo que realicen, ¿de qué puede depender? ¿De qué cosas depende? Los empleadores fijan el salario de acuerdo a qué. Estudios. Entonces podría ser esto. Entonces, estudios. ¿Cómo vamos a medir nosotros estudios? Vamos a hacer años de educación. Tenemos que tener medidas precisas de esto. Es el número de años de educación. Entonces, si uno solo tiene un bachillerato, más o menos 13 años, contando pues, los años anteriores, un pregrado ya tendría... sí, Laura. Profe, también experiencia, ¿no? Años de experiencia, podemos ponerlo así. Años de experiencia laboral. Entonces, en el chat mencionaron algo. Podríamos pensar, sí, horas de trabajo. Es más por el lado de la oferta, ¿no? Pero esas horas de trabajo no van en la experiencia laboral. No tanto, porque es años de experiencia laboral. Digamos que horas de trabajo es algo así como yo trabajo 2 horas a la semana. Horas de trabajo semanal. O mensual. Algo por el estilo. Digamos que eso sí, pues se va añadiendo a años de experiencia laboral. Van a estar relacionadas seguramente, pero no van a ser iguales para nada. ¿Qué otra cosa? Profe, tal vez tipo de cargo. Digamos que eso... vamos a ver más adelante que eso no va a ser un claro determinante del salario, porque el tipo de cargo pues se fija también en función de esto, de todo esto. Entonces, digamos, si nosotros hacemos un promedio de las personas que trabajan en la construcción, o de los CEOs, o de las personas que hacen trabajo doméstico, pues seguramente van a tener salarios diferentes, claro. Hay personas que sean un determinante del salario, ¿cierto? Esto es solamente que depende de ciertas categorías. Entonces, en ese orden de ideas, acá podríamos poner la localidad de Bogotá, el barrio de Bogotá, el estrato, todas estas subcategorías que sí, pues van a dar promedios diferentes, pero no es que si yo coja y me mude a Estados Unidos, voy a tener de una un salario más grande. O de una, si yo decido trabajar como un CEO, voy a tener ahora un salario más grande. No sé si eso queda más bien claro. Sí, profe. No sé qué se refieren con eficiencia, como productividad en el trabajo, algo por el estilo. Bien, los invito a todos a no perder puntos de participación y encender sus cámaras cuando hagan sus intervenciones. Profe, qué pena. No, pues para todos. Es que la verdad no sé ni quién me está hablando, pero cuando las prenden ahí sí más o menos veo.
Profe, yo había pensado también de pronto en las habilidades que una persona tiene, como diferentes skills, como de comunicación o de, como dependiendo del trabajo que está ejerciendo, las habilidades también dependen del salario. Ok, eso es una buena habilidades innatas, llamémoslo. Ahora, necesitamos tener una medida precisa de esto. Esto es un concepto. Esto es un concepto. Habilidad innata. ¿Quién fue que me dijo? Juan Pablo Caicedo. Entonces, sí, Laura, no sé si pensaste alguna Profe, medida. también si es hombre o mujer, ¿no? Eso es también interesante, género. Y de hecho, esto es parte de la econometría de género, tratar de analizar estas brechas. Y eso en todo el mundo existe brecha de salario en términos de género. ¿Y cómo se cuantifica? Utilizando estas herramientas econométricas. Para Colombia esto es alrededor de 5 o 6% del salario. Esto es más o menos como un año de educación. Es decir, en promedio las mujeres ganan eso menos. Género. Habilidades innatas, entonces acá tenemos que tener una medida precisa. Esto podría ser el coeficiente intelectual o algún test, el resultado de algún test de psicología. O el resultado de alguna prueba de idiomas. Estos test de psicología también implican esto que estaban mencionando ahorita, que puede ser pues, cómo el individuo se expresa o qué tipo de individuo es, porque también hay como tipos de individuos, algo así, eso está más o menos relacionado con eso. Ahora, esa parte de habilidad innata quizás da la sensación de que espérenme, hago esto, ya, de que es algo que no se puede cambiar, ¿no? Como si fuera algo estático. Esta es nuestra habilidad, nacimos con esto y no hay nada que hacer. Pues no, la idea es que con algunas cosas pues nos podamos entrenar y podamos ir cambiando esas vainas. Sí, Rubén. Profe, ¿la nacionalidad tiene que ver algo ahí en el salario? Pues esa sería una hipótesis, ¿no? Pero digamos, si solamente vemos datos del PIB per cápita, claramente vemos diferencias por países. Luxemburgo tiene como $100.000 al mes, algo por el estilo. Nosotros por ahí, al año, perdón, $100.000 al año. Y nosotros tenemos por ahí, digan ustedes, $17.000 al año. Ahora, no es que si nosotros nos vamos a esos países vamos a adoptar de una vez un ingreso diferente, ¿no? Eso es lo que puede fomentar la migración, ¿ok? Pero no es un determinante del salario, lo que estamos mencionando. Entonces, quizás esto va a ser otra pregunta, de si la raza puede ser determinante del salario. Entonces, esto puede ser también identificador de discriminación. Podemos tratar de abordar esas preguntas. ¿Qué tanto el mercado laboral está discriminando a ciertos grupos de la población? Lo podemos hacer. Para Estados Unidos esto se ha abordado muchísimo, y no solamente en términos de salario, sino en términos de acceso a muchas otras cosas. ¿Sí, Laura? Profe, tal vez a la hora como de comparar entre empresas, no sé, como una base en tal puesto se gana tanto o algo así. No, eso es lo mismo que me estaban mencionando ahorita, como tipos de trabajo. Creo que eras tú. Sí, Sí. algo parecido. Sería como si CEO de tal cosa, algo por el estilo. Queremos es ver, oiga, si cambiamos alguna característica propia de los individuos, ¿cómo afecta eso al salario? Podría ser en la edad, profe, también. Entonces, la edad. Podría ser también de pronto el aspecto, de pronto, porque hay lugares donde no contratan si una persona tiene como tatuajes visibles o algún tipo de cosas así. Entonces no sé si eso podría afectar el salario, el aspecto que tiene la persona. ¿Cómo medirían ustedes el aspecto?
pero es que si mides el aspecto de una persona, pues simplemente si a la empresa no le gusta, pues no la contratan. O sea, si tú tienes unos tatuajes y de ellos dicen como no, esto nos afecta como tal como empresa, pues no te contratan y ya, entonces pues no, pienso que sería como redundante como decirlo que para el nivel, o sea, para que te lleguen, para que te paguen, tengan que decirte, ay no, pero tienes tatuajes, entonces no te pago tanto como debería pagarte. Sí, claro, sí. Yo lo suponía era por ese tipo de cosas porque depende de la empresa también, pero pues creo que no es un determinante total del salario como específico. Eso se ha abordado en economía laboral para ver si la belleza física afecta el salario. Entonces acá quizás ustedes piensan que esto es subjetivo, que es difícil de cuantificar. Sí, pero en este estudio que es de Hammermesh y Trejo, Hammermesh, que fue premio Nobel, lo que hizo fue, digamos, coger un conjunto de fotos de personas y pasárselas a muchas personas. Y que las personas clasificaran de 1 a 4 qué tan bonito era la persona o qué tan fea era la persona. Pues resulta que las respuestas de las personas tienen un consenso. Es decir, quizás sí es difícil definir qué es belleza física, pero sí existe algún consenso. Si todos estamos más o menos de acuerdo con que este es bonito, este es feo, en una escala de 1 a 4, pues podríamos cuantificar y observar los resultados. Acá, en ese estudio, básicamente, hago un gran resumen de esta vaina, lo que se encuentra es que una persona clasificada como muy bonita, relativo a uno que es muy feo, gana también en promedio 7% más del salario. Esto sin importar en qué sector está trabajando. Si está trabajando en un sector de belleza, donde pues claramente esa vaina es importante, o si está trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver, igualmente esto aporta más salario. Entonces, fíjense, este efecto del 7% es más o menos lo mismo que yo les decía del género. Entonces, podríamos decir algo así con lo que yo mencioné, llegar a la conclusión de que a los feos los discriminan igual que a las mujeres. ¿Ok? En términos de magnitud del salario. Bien. No sé si a alguien se le ocurrió otra cosa. Profe, otra Sí. cosa no podrían ser las comisiones. No sé sé que no sean en todos los trabajos, pero pues sí afectaría el salario de una persona si no vende o si vende más. No, digamos que, o sea, entiendo que acá hay algunos trabajos que tienen esas categorías, pero no es nuestro objetivo describir a los trabajos, ¿sí? Entonces ese no sería un determinante, porque no depende del individuo, esa cosa. Entonces no es que el individuo decida cuánta comisión tiene en su trabajo, sino que depende de la empresa. Entonces es más visto por el lado de la demanda, quizás. Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, algunas veces durante el curso vamos a hacer este tipo de planteamientos teóricos informales. Yo les voy a dar una guía porque sí existe literatura que discrimina estos determinantes. Y pues ya cuando ustedes entiendan bien la idea de este asunto, pues creo que ya ustedes van a poder plantear una pregunta y hacer de esta manera, un poco informal, cuáles son los determinantes de alguna variable. Ok. Listo, entonces dejemos por ahí y la otra clase ya vemos cómo pasar todo esto que hemos mencionado. Ahorita yo espero haber picado el bicho de la curiosidad. Cero matemáticas, ya la siguiente clase vamos a arrancar ya con algo más de matemáticas. Les recomiendo leer capítulo 1 del libro de Wooldridge. Sé que es para mañana, entonces quizás no alcancen. Eso no me gusta de este horario, pero si le alcanzan a dar una revisada, perfecto. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Bien. Por mi parte no, profe.
Listo, entonces nos escuchamos mañana. Chao, que les vaya bien. Profe, una cosa, porque pena contigo. Es que estaba haciendo la instalación de Stata, el link que tú me diste, y la única opción que aparece es Stata 17. Tú dijiste que es Stata SE, pero pues no sé si es... O sea, 17 SE. Por ahí debe aparecer más adelante una versión que diga SE. Sí, más adelante aparece. O sea, después de darle a descargar. Sí, sí. Ah, ok, vale. Listo, El gracias. mío es SE16, pero la verdad es que con el 10 funcionaría. Eso también para todos. Si se consiguen Stata 10 en adelante, no hay problema, nos va a funcionar. Listo, profe, gracias. Chao, que les vaya bien. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Chao.